En el presente video quiero mostrarles una falla que presenta esta fuente de computadora. La falla es que cuando le coloco energía, sabemos que esta fuente, aunque no esté encendida, no esté colocada en la computadora, ella tiene un voltaje que se llama el voltaje de standby, porque ese voltaje siempre está presente aún así esté la computadora apagada. Entonces aquí ya lo conecté, la voy a encender. Entonces al momento de encenderla, ella comienza a tener un sonido extraño. Acércala a ver si se escucha el sonido. Entonces comienza a tener ese sonido, y aparte que comienza a tener ese sonido, le mido el voltaje de standby. Vamos a colocar aquí un multímetro. Le mido el voltaje de standby y me presenta un voltaje de 9 voltios. 9 voltios en el voltaje de standby. En el voltaje de standby debería haber son 5 voltios, no 9. Entonces mido aquí el voltaje, el cable morado, y entonces tenemos ahí 9 voltios. Ahí cambio ya bajo a 8. Entonces él se mantiene variando. Entonces vamos a resolver ese inconveniente que tiene esa fuente. Entonces aquí voy a dar un diagrama para analizar un poco sobre esa falla. Entonces, una fuente de computadora, una fuente ATX. Entonces aquí tenemos la parte de lo que es la rectificación, que estamos hablando del puente de diodo rectificador. Entonces ella alimenta el circuito de conmutación que se encarga de, en esta parte, ¿verdad? Alimenta, al salir el voltaje de aquí, de estos transformadores, de estos condensadores, al salir el voltaje de ahí, ellos alimenta a estos transistores, ¿verdad? Pero no lo comienza a oscilar. Entonces ella también alimenta esto, a este transistor que está aquí. Lo vamos acá, a este transistor. Entonces, este transistor se encuentra en la parte del circuito oscilador. Ese circuito oscilador es el que se encarga de generar lo que se llama el voltaje de standby, pues. Entonces ella pasa, vemos que en esta fuente, por lo general todas son 3 transformadores. Aquí vemos los 3, 1, 2 y 3 transformadores. Entonces uno de ellos ¿verdad? Es el que se encarga del voltaje de standby, que es este que está aquí, ve. Entonces aquí cuando se mide en la salida debe tener 5 voltios, que aquí debería tener 5 voltios, ¿verdad? No tiene un voltaje de 9 voltios. Entonces esa es la falla que vamos a resolver. Aquí vemos lo que se llama un octocoplador. El octocoplador, que es este componente que se encuentra de este lado. Entonces ese es el octocoplador. Conjunto él trabaja con un diodo Zener. En este caso, bueno, pero no lo veo. Bueno, aquí no veo el diodo Zener, pero él trabaja con un diodo Zener, que es el diodo Zener, es el TL431 con su diodo Zener. Entonces este octocoplador y este diodo Zener 431 es el que se encarga de la parte de regular el voltaje de standby. Entonces si uno de ellos dos falla, este voltaje comienza a variar, comienza a cambiar. Ya no sería 5 voltios, sino que llega a 9 voltios. Entonces me va a pasar, he resuelto el problema con una fuente que no ha tenido solamente 9 voltios, sino que ha llegado hasta 18 voltios. Entonces ese voltaje que no dice eso es 19 voltios, con eso podemos dañar cualquier placa. Entonces al momento de uno recibir una fuente de computadora, uno no debe colocárselo directamente a una placa, a una tarjeta madre, para ver si la fuente está funcionando, ¿no? Uno lo primero que debe hacer es medir el voltaje de standby, cuántos voltios hay en esa parte. En este yo tengo un probador de tester, que aquí nos va a marcar el voltaje de standby, pero este tipo de probador solo nos dice que ese voltaje de standby está presente, más no nos dice cuánto es el voltaje. Entonces si yo le coloco este probador a esta fuente, me va a decir que el voltaje de standby está presente, ¿entiendes? Pero no me dice cuánto es. Entonces a veces nos confiamos, nunca se confíen de este tipo de multímetro, probador de fuente, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto es el voltaje de standby. Para eso vamos a utilizar
lo que es el multímetro para saber su voltaje, o sencillamente el probador de tester digital, porque allá sí no marca cuánto voltaje hay en esa salida. Entonces, tenemos una fuente, nunca se conecta a la placa. Primero probamos el voltaje de standby, cuánto voltaje hay presente. Entonces, aquí vemos que entonces contamos aquí con el circuito oscilador, el transformador. Recuerde que este es un transformador de alta frecuencia, que por eso está este circuito oscilador. Entonces, a su salida de ese transformador vamos a tener dos voltajes. Uno de ellos es el de 5 voltios, ¿verdad? El voltaje de standby, y el otro es un voltaje de 12 voltios, que es el que se encarga de alimentar a este integrador que está aquí, que es el generador de pulso, para activar a los transistores a estos transistores de conmutación, a estos transistores. Entonces, ella se encarga a través de este transformador, ¿verdad?, activar esos transistores. Entonces ahí tenemos el que se encarga del voltaje de standby, ¿verdad?, que ese transistor, para hacer la conmutación o la oscilación, la trabaja conjuntamente con este que está aquí, que en este caso es el transistor, el transistor C945. Entonces C945 junto con este se encarga de la parte de la oscilación, para el voltaje de standby. Entonces, después de eso tenemos el octocoplador y el TL431, ¿verdad?, que está conectado a este octocoplador. Entonces, al fallarme ese voltaje, standby, ya sea que esté elevado o que esté por debajo, automáticamente voy a cambiar los dos, no uno. Siempre se cambian los dos. Si uno falla, el otro también está presentando problemas, entonces cambiamos los dos de una vez, ¿verdad? Eso lo podemos sacar de otra fuente de computadora. Nos sacamos otra fuente de la computadora y reemplazamos los dos, no uno, los dos. También el diodo CN hay una forma de probarlo, porque con el multímetro lo único que podemos medir con el multímetro es la parte de aquí de este diodo, es la parte de que si tiene corto. Entonces, para saber si está bueno, hay unas ciertas pruebas que se hace ya con otros componentes para saber si está bueno. Entonces, para no perder tiempo en esa parte ahí, sencillamente cambiamos los dos, el octocoplador y el TL431. Ahora, en esta fuente, ¿verdad?, como mi voltaje estaba elevado, yo cambié esos dos. Cambié el octocoplador y el TL431, pero me sigue presentando la misma falla. Es decir, tiene el voltaje en su salida de 9 voltios, no cambió. Entonces, yo comienzo a analizar, me voy por el circuito. Entonces, veo el circuito y digo, bueno, esta fuente tiene un transistor MOSFET 2N60, ¿verdad?, y se ayuda con el otro transistor. Entonces, bueno, como está oscilando, como hay un voltaje en la salida, quiere decir que está oscilando y quiere decir que ellos dos están funcionando. Entonces, no quiere decir que eso quiere decir que no están dañados, están oscilando. Entonces, esa fuente, como cualquier otra fuente, tiene lo que se llama condensadores, que se encarga de la parte de oscilación. Entonces, en esta fuente vemos que está el transistor MOSFET, que este es el 2N60. Tenemos, en vez de tener el transistor C945, ¿verdad?, esto lo tiene, pero en CMD en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, yo sé que ellos dos están funcionando. Entonces, cambié el octocoplador, ¿verdad? Aquí está el diodo CN431. Lo cambié y me sigue presentando la misma falla. Entonces, cuando me presente esta falla, ya directamente vamos a cambiar este condensador que se encuentra aquí, que es el que se encarga de la parte de filtrado de la parte de la oscilación. Entonces, este condensador es de 50 voltios, 2,2 microfaradios. Entonces vamos a cambiarlo, es la prueba que vamos a hacer. Entonces ya cambié octocoplador y TL431, que son estos componentes que están aquí. Ya lo cambié. Ya lo cambié y me sigue presentando la misma falla. Entonces vamos a cambiar ese condensador. Esta reparación que se va a hacer, ¿verdad?, es válido para lo que se llama los cargadores, pues. Estos cargadores a veces en su salida deberían tener 19 voltios, a veces comienzan a presentar
presentar un voltaje mayor o un voltaje inferior, o sencillamente comienza a oscilar entre, si es de 19 voltios, comienza a oscilar de 8, 10, 12, comienza a variar. Y entonces aquí vemos esta fuente, vemos acá que esta tiene lo que es el octocoplador, tiene aquí este componente, este es el diodo Zener 431. En este lado, de aquí para acá, vemos que es la parte primaria de la parte secundaria. Entonces aquí vemos que tiene el condensador, en este caso es de 50 voltios 10 microfaradios. Entonces tiene el condensador, tiene el octocoplador y el TL431. Entonces cuando me presente ese inconveniente, yo reemplazo esos dos. Me sigue con la misma falla, reemplazo a este condensador que está acá. Entonces eso es lo que voy a hacer con esa fuente. Ok, ya aquí vamos a quitar el tornillo. Aquí. Bueno, aquí en esta parte voy a descargar estos condensadores. Vamos a ver. Lo descargo. Esta no es la forma correcta, no, pero es la forma más rápida. Ya están descargados. Entonces, aquí vemos este transistor que está aquí, ¿verdad? Este componente que se ve aquí, este transistor, ¿verdad? Es el que hace la función en aquella fuente del C945, ¿eh? Ese transistor, que es el que hace falta en la parte de arriba. Entonces lo que voy a hacer es cambiar ese condensador. Vamos a quitarlo, voy a quitar. Que ya ahí salió. Voy a limpiar aquí. Ok. Ya aquí ya tengo lo que es el condensador de repuesto. Este igual es 50 voltios, 2,2 microfaradios. Esto lo saqué de otra fuente, pues. Vamos a enderezar aquí. Entonces ya sabemos cuáles son los componentes a cambiar cuando ya no llega una fuente, ya sea carga. Este es válido para cualquier fuente, ¿vieron? Que le echamos estaño, seguro que quede bien. Ok, aquí estamos listos. Ya se cambió. Lo que voy a hacer es asegurar. Recuerda que esos condensadores tienen polaridad. Está listo, ya aseguré. Ahora vamos a colocar voltaje. Ok, ya coloqué voltaje. Ya no tiene el sonido
extraña que tenía. Ahora voy a medir el voltaje standby, cable morado, y entonces vemos que ya tiene sus 5 voltios, que es el voltaje que debería tener. Ahora voy a probar aquí. Ok, ya ahí la fuente ya arranca. Ya anteriormente, como tenía un exceso de voltaje, la fuente no arrancaba, pues. Entonces aquí ya tiene su voltaje, que si es el voltaje de 3.3 voltios, 12 voltios, el power good, que significa todo está bien, el voltaje de standby, el voltaje de 12 voltios. Aquí este que está aquí es el voltaje de menos 5 voltios. Este no lo tiene presente porque ese voltaje es un cable blanco, que no todas las fuentes lo trae. Pues antes las fuentes viejas lo trae, más las fuentes actuales no es necesario ese voltaje de menos 5 voltios. Y el último voltaje que de 5 voltios. Entonces ya tenemos todos los voltajes presentes. Otra cosa que le quería aclarar era que como esta fuente tenía un exceso de voltaje en su voltaje standby, en la parte aquí de salida, él lleva un condensador que a veces de 1000 microfaradios o 470 microfaradios, pero 10 voltios. Entonces, como este condensador aquí presentaba en su línea, la que él es de 10 voltios, llegó a tener hasta 9 voltios, entonces él comenzó a calentarse. Entonces, cuando cambiemos estos componentes, el autoacoplador 431, también cambiemos ese condensador. Si lo colocamos a uno igual, pues mismos microfaradios, igual voltaje o que el voltaje pueda ser mayor, pero hay que cambiarlo, que no se le olvide ese. También me ha llegado fuente cuando presenta ya, por ejemplo, 19 voltios, obvio, ese condensador es de 10 voltios, no aguanta 19 voltios y explota, pues revienta. Bueno, de esta forma, bueno, ya sabemos, cuando tengamos problemas con el voltaje de standby, ya sabemos los componentes que vamos a cambiar. E igual es válido para los reguladores, los cargadores del acto. Bueno, muchas gracias, compartan el video y suscríbanse a mi canal.